Enormes consecuencias entonces, enorme impacto político, este llamado tsunami republicano, cambios que vamos a analizar aquí en el estudio con nuestro editor de política, Antonio Ruiz. Antonio, bienvenido, buenas noches. Hola, Antonio. Maca, Daniel, Buenas ¿cómo noches. están? Muy buenas noches. Sí, es la jornada de análisis, como veíamos en las notas de José Alejandro Aristimuño y Martín Ortiz. Jornada de reflexiones, pero también de cambios en el cuadro final, porque hubo un cambio importante también respecto de los resultados que conocimos y analizamos la noche de ayer. Vamos a revisar entonces cómo queda el hemiciclo conformado. Este cambio al que tú te refieres es el cambio del Partido Republicano, que subió un escaño más. Ayer veíamos, tenía 23, de repente bajó a 22 y hoy nuevamente queda con 23 consejeros constitucionales. Sí, en este tsunami republicano, la última ola, podríamos decir, llegó durante esta mañana cuando el CERVEL actualizó sus cifras. Yo allí... Algo había pasado en Colchane, parece. Sí, fue en Colchane, en la región de Tarapacá, donde al parecer el registro allí en una de las actas generó este cambio que implicó que un candidato del Partido Republicano, Sebastián Parragués, se sumara a los otros 22 del Partido Republicano, que ya era un resultado muy auspicioso para el partido que lidera José Antonio Kast, en desmedro de una carta, Romina Ramos, de Unidad para Chile, candidata allí de Comunes, que ayer por la noche se había instalado en el Consejo Constitucional. Sin embargo, en esta oportunidad perdió su lugar a manos del Partido Republicano. Antonio, y hay consecuencias importantes. Ayer ya decíamos que el Partido Republicano tiene poder de veto porque tiene más de los 20 consejeros que, sumado a Unidad para Chile, pueden aprobar el proyecto porque tienen los 3/5, pero además ahora tienen los 2/3, sumando al Partido Republicano con Unidad para Chile. Por lo tanto, incluso podrían presentar un proyecto de constitución por sobre las objeciones del comité de expertos. Ese es un cambio también relevante en cuanto al poder que adquieren, ¿no? Sí, sí, lo que da cuenta del poder que adquirió en este caso tanto el Partido Republicano como también Chile Vamos, que como vemos allí en la gráfica alcanzó un desempeño con 11 escaños. El uno que ven ahí ustedes en pantalla corresponde a un representante allí de los pueblos indígenas y, claro, sorpresa para algunos, el Partido de la Gente y Todo por Chile, que no consiguieron un representante allí en el Consejo Constitucional. Ahora, esta corrección que hizo el CERVEL hoy día, que significó agregar un candidato del Partido Republicano que había quedado fuera y sacar una candidata de Comunes, tuvo otras consecuencias por la corrección por paridad. Como salía una mujer y llegaba un hombre, había que nuevamente buscar otra región donde compensar eso. Este mecanismo fue aplicado en varias circunscripciones ayer, con algunos casos bien emblemáticos, incluso algo de polémica y discusión respecto al mecanismo. Los invito a que vayamos a ver la nota. Fue uno de los criterios base en el acuerdo por una nueva constitución, consagrado la reforma constitucional que habilitó las elecciones del nuevo Consejo. La paridad estableció 8 modificaciones de cupos, una de ellas ocurrió en Tarapacá. En esta, la candidata de Comunes, Romina Ramos, terminó por ceder su cupo al republicano Sebastián Parragués, tras una rectificación en el recuento de votos de una mesa en Colchane. Se produce la paridad porque originalmente estaba eligiendo 2 mujeres esa región y pasó a elegir un hombre y una mujer. Dada esa situación, se produce una 7ª diferencia del sexo sobre representado por el subrepresentado que hay que corregir. Nosotros no vamos a abandonar la idea de que podamos estar dentro del Consejo Constitucional, de que los republicanos tampoco avancen, entonces creemos que es justo y necesario que pidamos un reconteo de los votos y en eso estamos haciendo las gestiones para para hacer las gestiones de presentar esta solicitud al Tribunal Electoral de la región. Es uno de los rostros más emblemáticos del mundo empresarial. Su nombre presidió la CPC por varios años. Juan Sutil fue otro de los nombres que más expectativas generaba y pese a que ocupó la primera preferencia con más de 75.000 votos, tras los primeros cómputos, Sutil tenía asegurado uno de los 3 cupos de la región de O'Higgins. Pero cuando el CERVEL aplicó el criterio de paridad, quedó fuera ocupando su puesto la periodista Yvonne Mangelsdorf, quien obtuvo un poco más de 9.000 escrutinios. A mí me llama la atención que hoy día lo critiquen de injusto para algunos, porque en realidad son reglas que fueron fijadas desde hace ya bastante tiempo
por quienes fijan esta regla electoral, que es la clase política, y ha sido la manera de poder incorporar, y también lo encuentro lamentable, a las mujeres en la política, porque es difícil que las mujeres estén en política, y ustedes han visto que las votaciones que ayer sacaron las mujeres, si lo revisan, son bastante inferiores a los hombres. La regla de paridad, esa que establece como base que los 50 cupos se distribuyan equitativamente entre hombres y mujeres, evitando la sobrerepresentación, es una de las reglas claves que rigen el proceso constitucional. En este caso, a diferencia del proceso anterior, la paridad de una región se corrige con la modificación de otra. Se forzó un poco un mecanismo. Eso ya lo vimos en la primera convención. Ahora se inventó un sistema aún más complejo, donde las desigualdades o disparidades que se producían en una región se tenían que compensar en otra. Y por eso es que se generó una confusión aún mayor. Una de las claves de un sistema electoral, de un buen sistema electoral, es que sea simple y fácil de entender para la ciudadanía. Saber quién ganó y por qué ganó. En este caso, el principio de paridad no beneficia específicamente a ningún sexo. Por ejemplo, en caso de que resulten electas más mujeres que hombres, tendrán que restarse algunas de ellas y sumarse algunos de ellos. Y viceversa, hasta que resulten 25 y 25 de cada género. Cálculo que la Convención Constitucional se aplicaba por distritos y ahora se hizo a nivel nacional con todas las regiones involucradas. Yo no parto aplicando circunscripción por circunscripción, sino yo lo que hago es primero, yo miro a nivel nacional, ordeno los pactos. Por ejemplo, tomemos dos pactos, uno que tiene 50 candidatos y otro tiene 30 candidatos. Si la votación por candidatos es más o menos parecida, el partido que tenga menos candidatos se va a aplicar primero la paridad que el partido que tiene más candidatos, porque a nivel nacional uno va a tener menos votos que el otro. En términos simples, el mecanismo busca la equidad de las 16 circunscripciones del país, corrigiendo la sobrerepresentación en base a los cálculos que, si bien dejaron por ahora 8 cambios en los escaños, es un mecanismo que genera tanto aceptación como críticas y que en este caso nuevamente establece 25 hombres y 25 mujeres. Había dos fuerzas que competían por fuera de los pactos, que iban solas, Antonio, que eran el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Ya dijimos que el Partido Republicano es sin duda el gran ganador de la jornada con una enorme votación. En la otra cara de la moneda es el Partido de la Gente, que pese a todas las expectativas que habían, no logró elegir ni un solo consejero. ¿Cuáles han sido las consecuencias de lo ocurrido con el PDG? Sí, llamativo esto porque hace 2 años en las elecciones parlamentarias el Partido de la Gente alcanzó a configurar una bancada, podríamos decir, de 6 diputados. Bueno, se han ido dividiendo, han habido algunas bajas desencuentros en esa bancada naciente, pero la verdad es que no lograron reflejar ese ascenso, podríamos decir, en sus primeros años de formación, 2 años después. Y claro, el líder del Partido de la Gente, antes de abordar avión, recordemos que nuevamente hizo abandono del país, señaló que también tuvo implicancias, efectos negativos, al parecer, para el Partido de la Gente, la situación de la candidata, ¿no? Condenada, que supimos en la semana recién pasada, que tuvo tantas críticas, ¿no?, a los filtros aplicados por el partido, pero que también generó dificultades allí en el CERVEL. Claro, Franco Parisi responsabilizó de esa situación y esbozó incluso la posibilidad de que todo eso haya sido planificado por alguien, que haya sido intencional. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este fracaso para el Partido de la Gente? Lo vemos en la nota. Maleta hecha, mochila lista y un viaje sin consejeros constitucionales electos. Así, Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, regresó a Estados Unidos. Este era su análisis de la votación antes de subir al avión. El expresidenciable ya intuía que su colectividad había perdido. Obviamente no podemos estar contentos con los resultados. Claramente el asunto de Arica nos pegó mucho más fuerte de lo que nosotros esperábamos. Gran parte de nuestros votos que perdimos por el asunto de Arica se fueron a votos blancos y nulos. Tono muy distinto al utilizado horas antes, cuando compartió un desayuno con los más cercanos. Esta era su proyección antes de votar. Esperar los resultados, nosotros que estimamos que deberíamos sacar entre 5 y 7 consejeros y en torno al 14% a pesar de los malos augurios. Proyección lejos de la realidad. La lista A, Partido de la Gente, solo logró 537.088 votos, equivalentes al 5,48% de la votación. Lograron 0 consejeros. La colectividad de Franco Parisi tendrá nula representación en la redacción de una nueva constitución. Especialistas califican estos números como la caída
de Parisi. El pueblo le puso la lápida definitiva al Partido de la Gente, que habrá tenido el ciclo más corto de un partido en la política chilena. Es muy difícil navegar sin convicciones propias en el escenario político, solo buscando qué es lo más popular. Las proyecciones del Partido de la Gente en esta elección eran alcanzar más de 1,5 millones de votos y varios consejeros, al menos 3. Parisi aseguró que la situación de la candidata por Arica, que representaba a la colectividad y que había estado condenada por narcotráfico, los afectó en los votos. Sin embargo, expertos apuntan a las dinámicas al interior del partido. Por supuesto que tuvo algún impacto luego su falta de selección y de filtro a la hora de seleccionar candidatos, pero yo creo que venía dando tumbos en el sentido de que se había dividido muy tempranamente, luego había mostrado signos de envejecimiento prematuro, conflictos internos. Especialistas presumen que gran parte de los electores del Partido de la Gente migraron a republicanos. Resultados que abren el debate respecto a la futura carrera presidencial. Es Franco Parisi, una carta a la moneda. Si soñó que tenía opción en la próxima elección presidencial, esa opción se esfumó completamente en esta elección. Tú no puedes pretender participar protagónicamente de la política chilena viniendo la semana previa a votar y yéndote antes de que siquiera se entreguen los resultados. Doña Pamela ha puesto su capital político en el PDG. Y es que estos números, según expertos, también afectarían a la diputada Pamela Giles, que hace unos días fue invitada por Parisi a ir a primarias presidenciales por el Partido de la Gente. Sin embargo, los resultados de estas elecciones se traducen en un fuerte revés al ex candidato presidencial que ya tomó un avión a Estados Unidos. Se podrá revertir, solo el tiempo y los electores lo dirán.